Santa Isabelina, gloria al Señor. Suegra de mi prima, aquí está su hijo, gloria al Señor, qué bueno que está aquí con nosotros. También está John García. Dios te bendiga. Vino acompañado de los jóvenes que vinieron la semana pasada y están aquí nuevamente. Damos gracias al Señor que están nuevamente aquí. Gloria al nombre del Señor. Nos sentimos contentos, agradecidos de Dios por esta bendición, ¿verdad? El poder nuevamente estar aquí en la casa del Señor para así hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Gloria al nombre del Señor. Seguimos orando, hermano. Esta situación en Ucrania está un poquito complicada, ¿verdad? Una situación difícil que está tocando, ¿verdad? Esas imágenes, esos videos, los que han podido ver algo de la situación. Pero en medio de esa situación, estaba viendo un video que me impactó del pastor reverendo Samuel Rodríguez. No sé si algunos lo conocen. Este varón tiene en su coral, en el área de música, mientras él estaba ministrando, no sabía, tenía una muchacha que era de Ucrania, que era parte del grupo de líderes de música, y esa muchacha comienza a testificar y trae unas imágenes de la iglesia de su papá en Ucrania, y los testimonios son tremendos, hermanos. Mientras ellos estaban orando y se iban de rodillas en medio de la nieve, los tanques se paraban, los misiles cayendo y no explotando, hermanos. Es una cosa impresionante, explotando y desapareciendo en los aires. Dios tiene cuidado de su pueblo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso lo dice la palabra del Señor. Y ellos están allí, no se quieren, están adorando a Dios, porque Dios cuida de su pueblo, amén. Dios cuida de su iglesia, y Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas, que no sabemos cuál será el desenlace final. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que Goliat se está enfrentando a un David, es lo único que puedo decir en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Se le ha hecho bien difícil, pero seguimos orando, gloria al nombre del Señor, en esta hora, ¿verdad? Para que esta situación, ayer le decía a mi esposa, fue con un susto de momento cuando me paré al frente de la gasolinera de aquí de Walmart, que yo la había dejado en $2.95, cuando yo la vi en $3.49, como que se me erizaron los aleluya, gloria al Señor. Pero Dios proveerá, Dios se glorificará. Sabemos que la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y el que quiera conocer acerca más de lo que está sucediendo, le invito el viernes que viene. Continuamos con las clases de escatología. Voy a estar entrando en los sellos, ¿verdad? Apocalípticos, una interesante narrativa que he estado explicando desde tiempos antiguos, cómo se han estado cumpliendo las cosas al pie de la letra. Y seguiremos hablando del tema, porque creemos, ¿verdad? La Biblia no es un cuento más, no es un libro como Don Quijote de la Mancha que me aburre. La Biblia es un libro que no solamente informa, sino que transforma al hombre. Y estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios en su misericordia, Dios en su bondad nos ha traído a este lugar para que escuchemos de su palabra. Amén. Vamos a estar hablando nuevamente, o seguimos hablando de la temática de sanidad divina, porque como creyentes nosotros seguimos creyendo que Dios sana, ¿verdad? Que Él sigue sanando y seguirá sanando, ¿verdad? Y estas señales que la Biblia dice siguen a los que creen al Señor. Así que yo te invito en esta hora para que me acompañes en la palabra del Señor. Voy a estar más en este pasaje que vamos a estar analizando. Está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43, o Lucas capítulo 8, 40 al 56. He escogido estos dos pasajes porque hay unas similitudes y se complementan. Voy a hablar un poquito de interpretación bíblica, ¿verdad? Porque para usted entender esto, usted tiene que saber el origen de cómo sucedieron las cosas. So, Marcos capítulo 5, Mark chapter 5, verse 21. Vamos a leer, gloria al Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu.
Amén. Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Hablando de Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los muchos que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿para qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Dios mío, es de predicar tu palabra. Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, para beneficio, para bienestar, para salud de tu pueblo. Que seas tú tocando el corazón de la gente, tocando el corazón del que me está escuchando y viendo a través de las plataformas cibernéticas en esta hora. Que seas tú sanando, levantando, libertando, restaurando, Dios mío, transformando la vida de cada oyente, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Quiero contar una pequeña historia que estaba analizando temprano en la mañana. Y en cierta manera, para algunos será un poco jocosa, pero tiene una enseñanza bien importante que quiero hablar en esta hora. Se cuenta de un hombre que tenía que someterse a una operación delicada, y no solamente delicada, era costosísima, ¿verdad? Usted sabe que aquí las operaciones en Estados Unidos, por mirarte nada más, son miles tantos. Imagínense por tocarle un hueso, por tocarle parte del cuerpo, cómo se trepa esas cantidades de dinero, ¿verdad? Y después que decide y se somete a la operación,
pasan los días, se recupera y a las par de semanas pues tiene que regresar para un chequeo, ¿verdad? Para ver cómo sigue de su condición de salud. Cuando él llega, se sienta en la oficina del doctor y el doctor llega y le dice: te tengo malas noticias. A lo cual el hombre, pues, usted sabe, cuando le van a decir a uno malas noticias, pues se pone un poco nervioso. Y dígame, doctor, ¿cuál es la mala noticia? Te quedan 6 meses de vida. A lo que el hombre se le queda mirando al doctor: bueno, doctor, ni hablar. Me iba a tocar al menos 1 año en pagarle. A lo que el doctor le dice: pues te doy 1 año de vida. Te doy 1 año de vida. Usted dirá: wow, el doctor como que le dio una noticia mala, pero cambió de parecer cuando le dijo pues que no le podía pagar. Y en cierta manera, yo sé que muchos han tenido la experiencia, como nosotros hemos tenido la experiencia, de malas noticias, y hemos sabido casos parecidos donde le dan cierto tiempo de vida y vemos que pasa el tiempo, pasan los años y no fue realmente el pronóstico que había dicho ese doctor. Pero la realidad, y lo hemos visto por experiencia, a diferencia de los países tercermundistas que nos ha tocado ir, como Haití, como Colombia, como diferentes lugares donde no hay los seguros que hay en este país. Allá no hay. En Haití no podemos decir que hay un centro donde usted pueda coger una tarjeta y va y le paga al doctor. No, ellos hacen sus remedios caseros. Ellos hacen todo natural. No hay una solución viable, a menos que alguien venga del extranjero y le traiga algún medicamento, le ayude con algo. Esos son los lugares donde he tenido que experimentar, y se ha experimentado y se ha visto la fe crecer de muchos, porque son lugares que dicen: o crees, porque si no crees, pobre de ti. Pero en estos lugares, ¿verdad? Sabemos que aquí tenemos un privilegio, por decirlo así. Muchos tienen ese privilegio, ese beneficio de, aunque sea, ser visto por un doctor, ser visto o tratado, tenga o no tenga ningún seguro. Es una realidad, pero la triste muchas veces noticia que escuchamos es que dependiendo del seguro que tú tengas, a veces dependiendo del seguro, depende el trato que te den. Esa es la realidad también que hemos visto y hemos escuchado acerca de los planes, acerca de los seguros. Pero la realidad, como cristianos, tenemos que conocer y aceptar como creyentes que antes de ir a cualquier médico, nosotros nos encomendamos al Creador. Como dije los otros días, ¿verdad? Nosotros seguimos orando y tenemos fe, ¿verdad? Muchos tenemos como dijo una hermana, el botiquín lleno de fe en forma de pote con pastillas, ¿verdad? Pero eso es otro cuento que hemos hecho, ¿verdad? No es que tenemos la fe en esos medicamentos, sino que seguimos instrucciones porque creemos que también Dios puede obrar en la obediencia, ¿verdad? Si nos sometemos a las instrucciones que se nos dé. Pero por encima de eso, seguimos creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Seguimos creyendo de que Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador. De que si Él dice se acabó, se acabó. De que el hombre no es quien para decir: tal tiempo, tal día, se acabará esto, se acabará lo otro, se terminará esto. Dios tiene y tendrá la única palabra en nuestra vida. Dios la tiene y Dios la tendrá. El hombre tratará de manipularnos, controlar o tratar de influenciar en nuestras mentes, que muchas veces vamos por una cosa y salimos con otra. No sé si te ha pasado. Que a mí me ha pasado cuando estaba en el ejército, entraba por una, no, tú tienes otra, y me daban lo mismo, Motrin para todo, y yo: ay, Dios mío, todo me lo resuelven con Motrin aquí. Y esa es una realidad de la vida. Vamos por una cosa y de momento vemos la pantalla, nos influencian o nos dan una influencia y nos dicen: no, tú a lo mejor tienes esto, y comienza la mente a trabajar. Ay, sí, yo creo que yo tengo ese asunto. Ay, sí, espérate, como que siento el mismo dolor. Y veo a una persona con una dolama. Ay, yo como que siento el mismo dolor. Hay gente que le ha pasado eso. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Y es realidad de la vida. Hay gente que está hipocondriaco, ¿verdad? Hay gente que batalla con esos pensamientos
de enfermedades que muchas veces son producto de la batalla que hay en sus mentes. Pero hoy yo te quiero traer, gloria al Señor, una palabra, una enseñanza que hay en este capítulo 5 de Marcos y el capítulo 8 de Lucas. Pero también algo me llegó esta semana, que mientras estaba orando, el Señor, que cómo le presento esto al pueblo, me vino también un refrán, ¿verdad? Un refrán que lo voy a decir ahora, pero lo voy a interpretar o canalizar o explicar al final de este sermón. Y es el famoso refrán que dice: no son todos los que están, ni están todos los que son. Escuchen lo que voy a hablar de esto ya mismito. El significado de esto, cuando busqué el diccionario, dice: es la expresión coloquial muy extendida que se utiliza en reuniones de gente o en actos multitudinarios, indicando que hay personas que faltan, que deberían estar y que no están, y hay quienes están que no deberían estar. Cuando lo traemos en términos espirituales, ¿verdad? Porque si lo hablamos en términos acá humanos, pues entendemos que esto lo que quiere decir que hay gente que está en un lugar que no debería estar y hay gente que no está, que debería estar. Lo que quiere decir es que para que se crea la atmósfera adecuada, se necesita la misma gente con la misma capacidad, el mismo pensamiento y la misma, gloria al Señor, sentido de lo que es estar en familia, lo que es estar en un grupo, para mantener un ambiente de paz y un ambiente de alegría. Cuando hablamos del Evangelio de Marcos, todos los que han estudiado con nosotros la palabra del Señor y hemos dado las clases de interpretación bíblica, todos sabemos, debe saber que este es el evangelio de los 4 evangelios. Este es el evangelio que primero se escribió, que se cree que fue el primero. Se le conoce como la fuente Q. Si usted va a los seminarios bíblicos, eso es lo primero que le van a enseñar. La fuente Q es el evangelio más antiguo, y se cree que Mateo, Lucas y Juan lo que hicieron fue de lo que Marcos había encontrado, se dieron a la tarea de investigar, y lo que hicieron fue expandir lo que hizo Marcos. Eso es lo que se ha enseñado por mucho tiempo, sí. Y si vamos a ver los escritos, es una grande realidad, es más corto. Pero en este pasaje como tal, en este pasaje, el capítulo 5 de Marcos, vemos que tiene más de 20 versos, mayor que Mateo. Mateo se dio la tarea de resumirlo bien poquito. Lucas vio lo que dijo Marcos, dijo: espérate, déjame indagar un poquito más, y vamos a ver detalles que Marcos no decía, que Lucas los está diciendo, y se complementan. Una historia interesante, 2 milagros en uno. Pero quiero hoy enfocarme más en la figura de este hombre que era un principal, no como Nicodemo, que la Biblia dice que era un principal de los judíos, una persona influyente. Voy a hablar de un principal de la sinagoga, que era una persona a cargo de la logística de todo el edificio, del funcionamiento de la sinagoga judía. Un hombre llamado Jairo, que la Biblia dice en el capítulo 5, gloria al nombre del Señor. Si usted va conmigo, siempre pues que estudiamos estos pasajes, hay que ir lo que se llama el contexto histórico circunstancial. ¿Qué fue lo que sucedió antes que produjo otras situaciones? Como le he enseñado ya muchas veces, lo que sucedió en este escenario tiene que ver con lo que había pasado en los versos anteriores, cuando Jesús fue a un lugar llamado Gadara, donde había un hombre que tenía muchos demonios. Decía que tenía más de 2000 según las traducciones, una legión de demonios. Y para no hablar mucho de esa historia, lo que sucedió fue que cuando aquel endemoniado que estaba encadenado vio a Jesús, gritó y dijo: ¿qué tú haces aquí? En otras palabras, hijo de David, ¿qué tú haces aquí? Y yo: pues no, estoy aquí para, yo vengo a libertar a los cautivos. Y aquellos demonios, cuando vieron a Jesús: no, pues lánzanos, permítenos entrar a los cerdos. Y Jesús le dio permiso, y aquellos cerdos se tiraron por un despeñadero, se tiraron y se murieron. Y eso causó que, en vez de alegría por haber Jesús libertado a un hombre, causó disgusto
porque esa era la fuente de ingresos de aquellos hombres en Gadara. Le importó más los cerdos que la liberación de un hombre. Eso fue prácticamente lo que sucedió en esa historia del endemoniado gadareno. Un hombre que estaba cautivo, poseído por legiones de demonios, fue libre por el poder de Jesús. Pero la gente cogió y tuvo mucho temor y le dijeron a Jesús: vete de aquí, vete, vuélvete de aquí. Nos has quitado las ganancias prácticamente de lo que teníamos. Y Jesús sale, lo sacaron prácticamente y le dijeron: vete de este lugar. Jesús vuelve, se monta en el barco con sus discípulos, y ahí es que viene esta otra enseñanza, este escenario. Jesús regresa, pasando otra vez Jesús. Lo habían despedido, lo habían sacado de un lugar y llega nuevamente a su lugar, lo que se llama el centro de operaciones Capernaum. Jesús se había mudado de Nazaret y estaba en ese lugar Capernaum, que significa la casa de Nahum. Jesús vuelve a ese lugar, pasando otra vez en una barca a la orilla. Se reunió alrededor de él una grande multitud, como era en todo lugar. Cada vez que Jesús llegaba, había mucha multitud. No solamente por la palabra que él decía con autoridad, sino por las señales y milagros que precedían. Y cada día en el ministerio de Jesús, los milagros eran mayores. Cada día, si usted se da cuenta en toda la trayectoria, la historia bíblica, cada día que pasaba, cada año que pasaba, los milagros eran más y más poderosos. Hasta el momento de su muerte, que aún en su muerte, muertos fueron resucitados. La tierra tembló. Fue algo poderoso. Pero cuando volvemos a este pasaje, dice que cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. ¿Cuántos están esperando al Maestro en esta hora? Si lo traemos a nuestro entorno, nuestro contexto, nosotros también estamos esperando al otro lado. Estamos esperando al otro lado de la ribera. Él viene del más allá, viene nuevamente y nosotros lo estamos esperando. Entonces vino un varón. Escuche esto es interesante. Estoy haciendo un exégesis con ustedes. Estoy explicando la raíz de todo este asunto. Jesús había llegado de reprender, de expulsar unos demonios. Llega al otro lado, lo recibe una multitud con gozo. Entonces viene este hombre llamado Jairo, que significa gozo, alegría, según la etimología que he encontrado acerca de este nombre. A diferencia de Jair en el Antiguo Testamento, que significa él iluminará. Este hombre, dice la Escritura, me encanta porque este énfasis principal de la sinagoga lo que está haciendo es que está reconociendo la posición social de este hombre. Está reconociendo que este hombre no era un hombre cualquiera. Todos lo conocían como el que estaba a cargo de la sinagoga. Y dice la Escritura que postrándose, aleluya, postrándose a los pies de Jesús. O sea, no importando la posición que este hombre ocupaba, no importando la clase social de este hombre, no importando lo que la gente decía de este hombre, había una desesperación en este hombre que él entendió que solamente Jesús la podía llenar. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Aleluya. Esto me acuerda de la historia. Vamos a hablar de varias historias a la vez, porque es que las expresiones que utilizan se parecen a otras. Porque esto me acuerda a Zaqueo. Es necesario que yo pose en tu casa. Y él fue a la casa de Zaqueo. Pero en esta ocasión, este hombre le dice: yo necesito que entres a mi casa. Y la interpretación o lo que sigue es el propósito. Él decía: porque tenía una hija única hija, como de 12 años, en la flor, ya creciendo en el desarrollo, pero estaba muriéndose. Qué triste, ¿verdad? Usted sabe, una niña, 12 años, que ya está en su desarrollo, y toparnos con la noticia, no dice ni especifica qué tipo de enfermedad tenía, pero dice que se estaba muriendo.
Eso nos dice Lucas. En Marcos dice que él le dice, el jefe, el principal le dice, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea que no solamente Jairo se había postrado, sino que reconocía que Jesucristo, en él estaba toda la autoridad. Que no importando el pronóstico del médico, no importando lo que dijera la gente, él reconocía que si él ponía las manos sobre algo, eso cambiaba. Eso era algo que los médicos no podían entender, pero la gente podía testificar que cuando Jesús llegaba a un lugar, las cosas cambiaban. Marcos dice, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Lucas dice, porque era una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. ¿Ves cómo se complementa? Dice la edad, y acá está diciendo, estaba agonizando, y acá está diciendo también, en el Evangelio según San Marcos, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando vamos y analizamos, y me di a la tarea de analizar un par de cosas en la vida de este hombre llamado Jairo, vemos que no importó, como dije, la posición social que tenía. Y cuando me imagino que él estuvo a la expectativa, porque lógicamente la fama de Jesús se había divulgado y ya estaba pendiente de que él regresase. Yo imagino que estuvo, por no decir, al menos más de una hora tenía que estar en aquel lugar, en la orilla del mar, esperando que Jesús llegase. Y no solamente él, sino una grande multitud. Y estaba junto al mar. Era principal. Y lo interesante como Marcos lo vio, algo hizo él para detectar de lejos que el Mesías, que Jesús venía en aquella barca. Algo tenía. Algo había visto. Algo sentía, algo percibía en su espíritu de que esa barca venía, ya era reconocida y decía que había visto a Jesús. Pudo ver a Jesús. Cuando vino eso a mi mente, que dijo, pudo ver a Jesús. Yo me imagino, esto yo en mi interpretación, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hay quienes tienen una mirada regular, una mirada común. Sí, ahí llegó. Sí, ahí por ahí viene fulano. Sí, por ahí viene por ahí viene el otro. Lo estoy viendo. Pero cuando analizamos el contexto y vemos la interpretación, él estaba ansioso, deseoso. O sea, no había nada ni nadie que interrumpiese la visión que él tenía, el deseo que él tenía de ver a Jesús. Estaba enfocado en lo que quiero decirte en esta hora. No importando el ruido, no importando las distracciones, no importando los obstáculos, su mirada estaba puesta en alcanzar a ver a Jesús. Y cuando Jesús llega a ese lugar, lo primero que hace es que se postra, una señal de adoración, en una señal de respeto, en una señal de reconocimiento, como quien dice, aquí está el maestro, yo seré principal de esta sinagoga, yo tendré una posición entre esta sociedad, pero el que acaba de llegar es más grande que yo. El que acaba de llegar tiene más autoridad que yo. Alabado sea Dios en esta hora. El que acaba de llegar no es cualquier hombre, su nombre se llama Jesús. Y él va donde él, postrado, le dice, maestro, mi hija está agonizando. Pon tu mano sobre ella, sálvala. Es mi única hija. Y le estaba rogando mucho. En este verso número 23. Le estaba pidiendo, suplicando. Mire, hermano, yo lo que quiero que usted entienda de este pasaje es el ejemplo que está trayendo este hombre. No importando su posición, él reconoció. Lo primero es reconocer quién es Jesús, reconocer su autoridad y venir ante él rogando, pidiendo, suplicando que se haga su voluntad, que ponga su mano sobre su hija
para que fuese sana. Me da tristeza hoy en día ver la actitud en muchos lugares donde se ha cambiado el concepto de lo que es súplica, de lo que es ruego, de lo que es pedir, de lo que es orar. Lo han cambiado a ordenarle a Dios. Yo me acuerdo que hace tiempo había salido un libro donde había un varón que decía que tú no le pides a Dios, sino que Dios opera en este mundo, porque tú le ordenas a través de la fe. Una enseñanza errática, me acuerdo hace muchos años atrás, donde este varón enseñaba que Dios hace lo que hace en este mundo porque tú le das permiso producto de tu fe, de lo que tú confieses con tu boca. Y después de eso, a pasar del tiempo, hoy en día hay quienes enseñan, esto es lo que he escuchado que me da lástima, porque a Dios no hay quien lo manipule, a Dios no hay quien lo controle, a Dios no hay quien le diga cómo hacer las cosas, porque Él es Dios. Y escucho la palabra, no, que yo decreto, que yo esto, que yo lo otro, como si Dios fuera una persona que hay que forzarlo a hacer eso. No, ante Él se dobla toda rodilla, ante Él toda lengua la confiesa. Y el modelo de Jesús es el modelo que enseña toda la Biblia, que cuando le pedimos al Padre, rogando, suplicando, llorando ante su presencia, si Él se apiada en su soberana voluntad, Él lo va a hacer, no importando lo que digan los hombres. No importando lo que digan los hombres. Pero hoy en día se ha cogido ese asunto de ordenarle a Dios. Es más, escuché la expresión que hay que tener la fe de Dios, como si Dios tuviese fe. Dios es el dueño de todo lo creado. Él no depende de nadie para hacer las cosas. Nosotros como creyentes dependemos de Él. Por eso es que cuando oramos el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. De eso es que depende nuestra victoria, nuestra confianza. No en que nosotros confiamos en nosotros, sino que nosotros confiamos en aquel que dijo: mío es el cielo, mío es la tierra, mío es el oro, mío es la plata. Yo soy el que controlo, yo soy el que domino. Pero lamentablemente vuelvo y digo, hay quienes han como que tergiversado y han elevado al hombre y bajado a Cristo, igualar al hombre como a Cristo, que hasta el punto que en estos días yo le expliqué que hay una secta por ahí llamándole hermanito mayor. Jesús no es nuestro hermanito mayor. Ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es nuestro Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y el caso de este hombre, no importando su posición, él dijo: no, este hombre se ve que tiene algo que yo no tengo. Yo tendré la posición, pero él tiene el poder. Y mi hija está agonizando. Yo tengo que hacer algo por mi hija. Pero en medio de esto, escuche esto, en medio de esta emoción, de este sentimiento de este padre, donde estaba ansiosamente esperando la llegada del Mesías, de Jesús, para que sanase su hija y da la oportunidad de tocar y ver y estar en el lugar en la orilla del mar y postrarse delante de Él y pedirle por su hija, y él esperando que emocionadamente fuera directamente a su casa. Hay una pausa. Qué tremendo está esto. Usted sabe lo que tengamos una promesa de parte de Dios, de sanidad, de un milagro, de esto, de lo otro, y estemos ansiosamente esperando y pasemos al frente y vemos a Dios obrando en una forma especial, pero de momento hay una pausa, donde cuando Jesús iba de camino para tu casa, se detiene. Yo me imagino a este hombre, porque ¿qué iba a hacer? Jesús se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque una mujer que llevaba 12 años, la misma edad de su hija, la misma edad de su hija, que estaba enferma, que tenía 12 años, esa mujer llevaba 12 años enferma. Yo le decía a mi esposa, yo empecé a sacar cuenta,
Bueno, si el ministerio de Jesús empezó a los 30 años, 30 menos 12 son 18. Era un chamaquito Jesús en ese entonces. A lo mejor se había escuchado la historia de esta mujer, pero esperó a los 30 años para hacer algo por ella. Y él tiene el poder para hacerlo. Pero él dijo, no, todavía no ha llegado el momento. Y eso es lo que a veces Dios hace con nosotros. Todavía no ha llegado tu momento llegará. No importando cuánto tú tengas que esperar, si esperas 3, si esperas 4, si esperas 5, si esperas 6, si esperas 7, si esperas 12 años, o si esperas lo que vimos la semana antipasada, el paralítico que estuvo 38 años esperando. No importa lo que tú tengas que esperar, pero tu milagro viene de camino. Tu milagro viene de camino. Y hubo una pausa. Que cuando Jesús iba caminando y Jairo iba emocionado, el maestro va para mi casa, de momento Jesús hace, alguien me ha tocado. Porque todos los discípulos se confunden, pero maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Toda la gente que tú ves a tu lado que te está apretando, está encima de ti, y tú estás diciendo que alguien me ha tocado. A lo que Jesús le dice, sí, alguien me ha tocado, pero no cualquiera. Porque virtud y poder ha salido de mí. Y yo imagino a Jairo que tenía que estar en ese lugar. Espérate, ¿qué pasó aquí? Jesús se detuvo y dijo eso. Y yo le he explicado aquí, ese asunto no es cualquier asunto. Porque esa mujer, para los ojos del mundo, de la sociedad, al tener esa condición de esa hemorragia, era considerada inmunda. No podía estar cerca de nadie. Y esa mujer, no importó que era mujer, porque también el estereotipo, las mujeres eran rechazadas. No importando el flujo de sangre, ella abrió camino. Ella dijo, no, yo no puedo perder esta oportunidad. Yo tengo que llegar, no importando que me rechacen, no importando la enfermedad que tenga, pero yo tengo que ver a ese hombre llamado Jesús. Y yo he explicado que Jesús, si usted analizó en el Antiguo Testamento la historia de los sacerdotes tenían una vestidura única que tenían que hacer tanto por dentro y por fuera, era específica. Y una de las cosas que tenían los sacerdotes era un manto que se ponía, lo mismo que los profetas, un manto especial. Y ese manto de los sacerdotes tenía unas borlas, tenía unas franjas y tenía unos adornos, que era algo típico en los profetas, en los sacerdotes, y eso representaba, según la historia, autoridad. Es más, yo le había contado, yo creo que le había contado que también los sacerdotes tenían algo un distintivo en su traje, que eran unas campanillas que tenían que sonar cuando entraban al lugar santísimo. Y cuando no sonaban, según la historia, esto es algo de la historia dentro de los judíos, era porque aquel sacerdote no era acepto y había que sacarlo. Por eso le amarraban una soga, según la historia de algunos judíos. Pero cuando Jesús llega y porque dice que tocó el manto, o sea, que él llevaba ese manto, yo me imagino, no había necesidad de tocar la piel del maestro, porque aquella mujer, aunque trató, al menos tocó el manto que representa la autoridad de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y al instante dice la Escritura que aquella hemorragia se detuvo. Aquella mujer fue sanada. Y cuando los discípulos se acercan y le dicen, maestro, pero ¿quién te ha tocado? No, virtud y poder ha salido de mí. Y aquella mujer temblando, dice la Escritura, temblando delante de ellos, vino y se postró y le contó todo lo que había pasado. Había gastado todo sin dinero en los médicos, había sido maltratada por los médicos, se había angustiado por tanto tiempo, pero cuando tocó ese manto, sintió el poder, sintió la autoridad y la hemorragia se detuvo.
Hermano, usted está viendo el clima de esto es bien importante, la historia y la atmósfera que se estaba creando en ese lugar, que no importando la multitud, no importando los obstáculos, no importando lo que estaba sucediendo, aquella mujer se decidió en llegar al Mesías para luchar por su milagro. Pero el pobre Jairo estaba esperando. ¿Usted sabe lo que es eso? Esperando por un milagro y tener que esperar que otro reciba un milagro. No es fácil. Usted sabe lo que es estar enfermo por mucho tiempo y ver que otro se enferma y usted sigue enfermo. Usted sabe lo que es que Dios haga y usted vea, porque eso me pasó a mí. Vi muchas cosas desde pequeño criado en el Evangelio, como el bautismo del Espíritu Santo. Todo el mundo bautizaba, bueno, yo. Hasta que tuve casi 2 meses metido en unos montes por allá en Puerto Rico, donde Dios en su misericordia nos llenó. Pero son cosas que uno se queda, Dios mío, pero ¿por qué tú haces eso así? ¿Por qué tú me haces sufrir? El asunto es que la Biblia dice que cuando está hablando, terminando de hablar con esta mujer, llegan gente de la casa del principal de Jairo y le dicen: ¿para qué molestas al maestro? Tu hija murió. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted esté presenciando un milagro y en su mente usted tenga: mi hija está agonizando, Señor, mi hija está agonizando. Y venga alguien y le diga: tranquilo, verá, deja de molestar al maestro, tu hija se murió. ¿Qué golpe duro es ese? Eso para mí fue algo terrible. Y le decía a mi esposa: oye, qué casualidad, Lázaro llevaba 4 días de muerto. 4. Y las hermanas le dicen a Jesús: si hubiese llegado antes, a Lázaro no le hubiese pasado esto. Y la contestación de Jesús fue la misma que le dio a este hombre llamado Jairo: tu hija no está muerta, Lázaro no está muerto, sino que duerme. ¡Wow! ¡Qué esperanza esa tremenda! Usted sabe lo que le digan a los hombres, porque los hombres podrán decir una cosa, ¿sabía? Y eso lo hemos visto, y por lo menos mi abuela me contaba, me llevó a contar, y en estos días vi videos al respecto de eso. ¿Usted sabe cuánta gente han enterrado viva? Por lo menos en los tiempos, me acuerdo de mi abuela, me decía que había gente que hasta se levantaba porque era que le había dado algo y después se despertaba. Y eso ha pasado en un lugar donde la gente le da un ataque, le da algo, una condición donde se cree que está muerto y todo el mundo lo entierra seguida. No tienen la fe para creer que Dios pueda levantar a esa persona. Ya le dan por acabado. Ya dicen: ya se acabó. Ya no molestes más, ya no hagas nada. Pero Jesús llegó. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega a un lugar, cuando Él llega a un lugar, las cosas cambian. Pero se tiene que crear el ambiente propicio para que ocurra el milagro. Y aquí estamos viendo el ambiente propicio. Ya había ocurrido un milagro poderoso en aquella mujer. Jesús comienza a caminar hacia donde estaba el hogar de Jairo, pero había alguien que se había adelantado y le dijo a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija se murió. Yo imagino que Jesús, cuando vio la cara de Jairo, ese hombre ya había cambiado el semblante. Me imagino que ya estaba como que ya se acabó todo, se había entristecido. Pero Jesús le dijo: tranquilo, tu hija duerme. No solamente ocurre ese escenario donde la gente, gloria al nombre del Señor, estaba amotinada, estaba golpeando, estaba ahí encima. El hombre ya estaba desesperado, escucha la noticia, su hija había muerto, pero Jesús le dice: tranquilo, tu hija duerme. Yo imagino que Jairo iba por todo el camino: mi hija duerme, mi hija duerme, si me acaban de decir que ha muerto. Tranquilo, tu hija duerme. Cuando llega al lugar, se encuentra con otro escenario. Había lo que se llama plañidera. ¿Saben lo que es la plañidera? Lloronas pagadas.
Mujeres que se le pagaba para que llorasen como María Magdalena, dicen por ahí. Que lloraban como Magdalena. Usted sabe lo que es llegar a un lugar tras que te dijeron que murió tu hija. Un montón de gente que no tenían realmente el deseo de llorar, pero lloraba para que se le pagara. O sea, un lloriqueo ficticio. Y no solamente un lloriqueo ficticio, sino que gente que estaba esperando a ver lo que iba a suceder y comenzaron a burlarse porque Jesús dijo: tu hija duerme. Y la gente comenzó a burlarse, como hay gente hoy en día burlona, que no ocurre nada en su vida porque no toma nada en serio. No quiere creer nada. Entonces pasan las cosas y dice: no, eso es una casualidad de la vida, casualidad de la vida. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia a las hipótesis y teorías que no han sido comprobadas por ninguno de estos científicos locos, que quieren llevarle la contraria a lo que dicen. A mí, yo prefiero primero creer que Dios existe, alabado sea el Señor, que hizo los cielos y la tierra, que somos hechos a su imagen y su semejanza, que Él tiene el control de mi vida, antes de cualquier teoría y hipótesis de los hombres aquí en la tierra. El asunto es que el escenario, después que se había arreglado con el milagro de esa mujer, se complica ahora, porque entonces hay un montón de llorona ficticia, y hay un montón de gente criticona, y hay un montón de gente burlándose, hay un montón de gente incrédula en ese lugar. ¿Y qué hace Jesús? Espérate, esto lo vamos a resolver. Tú para afuera. Solamente Juan, solamente Pedro, solamente Jacobo, solamente los padres y yo vamos a estar en ese lugar. Había que limpiar la casa, había que limpiar el ambiente, había que crear nuevamente el ambiente propicio para que ocurriese un milagro. Terminando esta lección, por el nombre del Señor Jesús, vemos que entonces, entrando, hubo alboroto, la gente llorando, algunos de verdad, algunos de mentira. Pero Jesús dijo: la niña no está muerta. Comenzaron a burlarse. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña de él. ¿Por qué al padre y a la madre? Si ya le habían dicho que había muerto. Yo estoy seguro, estoy bien seguro que ese padre y esa madre todavía tienen una chispa de esperanza. Cuando vieron a Jesús, dijeron: espérate un momento, Él dijo que estaba dormida, que no estaba muerta. Espérate un momento, ya hemos visto muchas cosas y escuchado muchas cosas. Era su única hija y estaban esperanzados que sucediera algo. Y cuando Jesús comienza a echar la gente fuera y entran los padres de esa criatura, entraron donde estaba la niña y tomando la mano de la niña. ¡Wow! Hay muchas cosas puedo hablar en esta hora. Pues yo sé que algunos me están mirando: Pastor, misericordia, hermoso. Un minuto. Es importante que usted entienda que Jesús, la manera y forma de Jesús de trabajar las cosas es que Él extiende su mano. ¿Usted me entendió? Te está diciendo: aquí está mi mano. Está de parte tuya. Si quieres me ayuda. Aunque la niña estaba muerta, Él extendió su mano. La Biblia dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Él toca. Él no fuerza nada. Si tú quieres creer, lo crees. Si no, ya eso es un asunto personal tuyo. Pero en este caso, dice la Escritura, Jesús extendió su mano. ¿Cuántas veces no te ha extendido la mano? ¿Cuántas veces no te has sentido en el pozo cenagoso, que te has estado hundiendo? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como el hijo pródigo, que hemos despreciado, que hemos desperdiciado toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, y Dios extendiendo su misericordia, extendiendo su mano, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento?
¿Cuántas veces el Señor no te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor no te ha cuidado? ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de la muerte? Y aún sigues diciendo que es suerte de la vida. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está preocupado por ti. Hay alguien que le está intercediendo como Moisés intercedió por el pueblo, como Abraham intercedió por su sobrino. Hay alguien intercediendo por ti porque no quiere que te pierdas, no quiere que te hagas daño nada. Hay alguien intercediendo por ti. Vimos la paciencia de Jairo. Aunque había multitud que lo obstaculizaba, aunque había una mujer que se adelantó para recibir su milagro, aunque Jesús se había detenido y veía lo que estaba sucediendo a su alrededor, aunque los discípulos tratando de convencerlo no entendían tampoco lo que estaba sucediendo, aleluya. Aunque la gente estaba criticando, ¿cuántas veces no nos ha criticado la gente? ¿Cuánta gente no se ha levantado en contra? Y quiere poner siempre la ciencia primero que a Dios. ¿Cuánta gente no hemos conocido que han querido retar a Dios? Y terminan reconociendo la presencia, la potencia y la autoridad de nuestro Dios. Qué triste noticia le dieron. Tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Pero Jesús nos sigue diciendo, no temas. Cree solamente. Aleluya. Aunque la gente se burle, aunque la gente comente y digan lo que digan, Jesús sigue extendiendo su mano. Y Jesús le dijo en lengua aramea, Talita Cumi. Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabías que tú eres la niña de los ojos de Dios también? Somos la niña de los ojos de Dios. Y así como le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, le dice a esta niña, levántate. A ti te digo, levántate. Y luego dice la escritura, la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron grandemente. Permita a Dios que te espanta todos los días. Permita a Dios que nos espantemos todos los días viendo algo especial, viendo algo a diario. Pero nosotros no solamente es por lo que vemos, seguimos creyendo, haga o no haga, seguimos creyendo que eres Dios. Pero qué bueno es ver estos milagros. Qué bonito es ver estos prodigios, estas señales. Como ya le he contado ya muchas veces a algunos que están aquí, el tú llegar a esta región de Haití y ver un niño que te lo entreguen prácticamente muerto, con sus ojos forrados de mosca, con sus huesitos en las costillas, y estaba que no respiraba, y te miraban para ver si ibas a hacer algo, y si el Dios que yo le servía era real. ¿Tú sabes lo que es eso? Estar allá en Puerto Príncipe, donde el 90% son budistas, son santeros, son de todo menos de Dios, y que te traigan un niño moribundo y te lo pongan en los brazos y se te quedan mirando para que ver qué tú vas a hacer. Y para el colmo, mientras estaba yo, me acuerdo, haciendo algo, era un operativo médico también, viene una mujer que se mete por una puerta por allá diciendo que era el diablo. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo con ese nene en las manos y una mujer por allá gritando que era Satanás. Pues era para obstaculizar, para interrumpir, para desenfocar a la gente. Y yo le dije al traductor, dile a ese diablo que ya mismo lo atiendo. Y yo comencé a orar. Y comencé a orar. Y comencé a orar. Y comencé a orar. Y cuando abro mis ojos, el niño ya estaba abriendo los ojos. El niño ya estaba respirando. El niño ya estaba. Y la mamá empezó a llorar. El papá empezó a llorar. Y cuando se lo entrego las manos a esa pareja, cuando miro para ver dónde estaba aquella, se había desaparecido. Porque ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. Los demonios tienen que temblar ante la presencia de Dios. Hay gente que no entiende ni entenderá el poder de Dios, pero yo lo entiendo y lo he visto manifestado de grande manera. Que cuando los hombres dicen una cosa, ahí es donde Dios se glorifica. Así es, amén. Ahí es donde Dios dice, ¿en serio? ¿Eso lo dijo este? ¿Y quién es este? Uno que se graduó de allá, de yo no sé dónde. Pues yo soy Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre. Lo que te pueda decir, el hombre te puede decir lo que quiera decir, pero Jehová Dios tiene la última palabra. Lo interesante también de todo esto es que se espantaron, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo: denle de comer a esa muchacha, necesita ser alimentada. Qué caso tan tremendo, qué caso tan espectacular, donde ve una niña de 12 años, o saber la historia de una niña de 12 años que la habían dado por muerta, y Jesús extendió su mano y la levantó. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta hora. Pero sabía algo, como dije al principio, y si se dieron cuenta en la narrativa, no estaban todos los que eran, ni eran todos los que realmente tenían que estar. No son todos los que están, ni están todos los que son. ¿A qué yo me refiero a esto? Que hay lugares donde hay gente que no debería estar. ¿Por qué? Porque no está en la comunión que deberían estar. No están en el pensamiento correcto. No son creyentes, simplemente se han convencido de algo, pero no se han convertido del todo. Y hay veces que nosotros decimos: ¿por qué no ocurren los milagros? ¿Por qué no ocurre esto? Y cuando veo estos pasajes, es que todos los que están ahí no deberían estar, y los que no están deberían estar. ¿A qué yo me refiero? A aquellos que no están y deberían estar. Necesitamos gente de fe, necesitamos gente de visión, necesitamos gente comprometida con la obra, necesitamos gente que ayude a levantar al caído, que no lo vea ahí y le pase por al lado, sino que cuando lo vea enfermo lo atienda, sino que cuando lo vea necesitado le extienda la mano y lo levante. Esa es la verdadera iglesia, que ve al necesitado y le da la mano, que ve al enfermo y lo ayuda a levantarse. He sabido muchos casos de historias donde, como cristianos, nuestro deber es estar, no solamente orar por la persona, sino estar hasta que Dios haga un milagro. Pero simplemente hoy en día se recurre a todo, y yo no estoy diciendo que no vaya al hospital, Dios me libre, yo no estoy diciendo eso de que no vaya a esto, no. Si usted ya tiene un compromiso y ya tiene unas instrucciones, usted vaya, pero siga creyéndole que por encima de ese médico está Dios, que por encima de lo que el hombre pueda decir está la decisión de Dios. De que usted pueda tener cierto temor, amén. Podemos tener temor porque somos seres humanos, pero hay un Espíritu Santo que habita en nosotros, que te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy Jehová tu Dios, que te levanto, que te doy fuerza para que sigas hacia adelante. Efesios 5:14 nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es hora de levantarnos, iglesia. Es hora de sacudirnos. De que, como dije en estos días, de que China eliminó la monga, de que Ucrania eliminó el virus. Eso es lo que se está viendo, como un proceso de eliminación, porque ya no se habla de lo anterior. No se habla de las cosas porque se está viendo un más allá, un plan, algo orquestado de manipulación en masa. Tenemos que seguir creyendo que aunque China se haya inventado lo que se haya inventado, que aunque el hombre siga creyendo o siga haciendo cosas para llamar la atención y crear una agenda global para que el hombre se encamine a una sola agenda en el 2030, nosotros seguiremos creyendo que de Dios es el poder, de Dios es la gloria. Él tiene el control de nuestra vida. Aunque el hombre diga una cosa, Dios tiene la última palabra. Por eso yo digo, no pierda la fe. Porque qué difícil, ¿verdad? Se nos hace a veces los predicadores, nosotros el querer orar. Pero más puede la media, más puede la CNN, más puede a veces Fox, más puede CNN, todas estas cadenas, que lo que nosotros le podemos predicar a la gente.
están a la expectativa, llenos de temor, horrorizados porque pasó esto, pasó lo otro. Mire, mi hermano, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se echen a lo profundo de la mar, nosotros seguiremos confiando en Dios. Nosotros seguiremos esperanzados de que algún día esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos semejantes a los ángeles, seremos semejantes y estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Así que en esta hora yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. Todo temor se va, toda angustia se va, toda depresión se va, toda enfermedad se va, todo aquello que te tenía cautivo, todo aquello que te tenía dominado, todo aquello que te tenía desesperado, deprimido, se va en el nombre de Jesús. Somos nueva criatura, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos algo especial, somos tesoro de Dios. Somos especial tesoro, no somos cualquier cosa. A veces me siento, oye, pero ¿cómo es posible, verdad? Porque hemos visto y hemos escuchado lo que dicen las principales agencias, como el Centro de Control de Enfermedades, todo lo que ha dicho. Yo he estado pendiente a todo ese tipo de asuntos. Pero cómo cambian las cosas drásticamente de la noche a la mañana por otros sucesos que van aconteciendo, que van alineados a otras cosas. Y mucho pueblo perdiendo la fe, mucho pueblo desanimado, mucho pueblo frustrado porque se siente agobiado. En esta hora el Señor te dice, yo te doy fuerzas. No dependas en lo que el hombre diga, no dependas en las circunstancias, depende de Él, depende de Dios. Él te seguirá ayudando a clarear la mañana. Aunque por la noche todo está oscuro, aunque estés batallando la noche completa, recuerda que hay una mañana todos los días. El alba romperá y abrirá los cielos y la luz volverá. Dios te bendiga en esta hora. Cerremos nuestros ojos. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias y esperamos en Dios. Estamos esperando.